Buen día, buenos días. Vamos a dar paso a la primera mesa del Congreso, la que lleva por título Las administraciones públicas ante los retos de la movilidad urbana en automóviles de turismo con conductor. Ha habido una ligera alteración en esta mesa, sobrevenida y un tanto inesperada también. La misma consiste en lo siguiente, y se lo he comentado también a los otros participantes en la mesa. Han sido diferentes las administraciones públicas que, en fin, para la composición de esta mesa, pues contactamos con ellas pues, a partir del mes de enero de este año, por tanto ya hace unos meses. Una de esas administraciones fue el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 2030, el MITMA. En su momento, el MITMA declinó su participación en esta mesa de una manera muy amable. Ellos entendían, en fin, y es una de las cuestiones que vamos a analizar durante estos 2 días, que en este tema ellos ya no iban a tener competencias y que por tanto son otras las administraciones implicadas. Bien, el caso es, por razones varias, que a finales de la semana pasada se contacta con la organización del Congreso y se nos dice que la Secretaria General de Transportes ciertamente no podía estar hoy aquí con nosotros, tampoco podía asistir online, pero que nos hacían llegar, si nos parecía bien, un vídeo. A nosotros nos parece bien, ¿no? Todo lo que sean aportaciones que puedan enriquecer pues son bienvenidas y por tanto el vídeo, por cierto, llegó, bueno, a mí me llegó ayer por la noche casi, ¿no? Pero bueno, no sé, mi transfer, ¿no? Y en todo caso lo hemos ya visualizado, editado y por tanto está disponible. Entonces, lo he comentado especialmente con la Directora General de Movilidad de la Generalitat y daríamos paso en primer lugar a ese vídeo que es de la Secretaria General, como les decía, de la Secretaria General de Transportes y, bueno, como vamos a dar paso al mismo, simplemente una breve presentación. Para muchos de los aquí presentes, la señora María José Rayo es ya bien conocida, pero digamos que ella es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, no será el único que estará en estas jornadas, por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, tiene un máster en Análisis y Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III y ha cursado el programa de Liderazgo para la Gestión Pública del Instituto del IES. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ha desempeñado toda su carrera profesional desde esa fecha en lo que anteriormente era el Ministerio de Fomento y actualmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y desde junio de 2018 desempeña el puesto de Secretaria General de Transporte en el Ministerio. Y anteriormente había desempeñado otros puestos como Jefe de Gabinete Técnico de la Secretaría General de Transporte, Subdirectora General de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras y Vocal Asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación. Pues bien, damos paso entonces al vídeo, por favor. Buenos días a todos y a todas. Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo a los organizadores la invitación que me han hecho llegar a través del profesor Tarrés para poder participar en esta mesa redonda sobre la visión de las administraciones públicas ante los retos que plantea la movilidad urbana en relación concretamente con los automóviles de turismo con conductor. Lamento no poder asistir a la mesa de forma presencial por problemas de agenda, pero en todo caso les quiero felicitar por la iniciativa de liderar este proyecto de investigación para desarrollar una reforma integral de la normativa de transporte urbano en vehículos de turismo. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo un cambio de paradigma en la movilidad, que debe situar al ciudadano en el centro de todo el sistema y que marca unas prioridades, marca unas exigencias de carácter medioambiental y tecnológicas que afectan a todo el sector del transporte. Pero es que además la mayor concentración de la población en las grandes ciudades, en las zonas periurbanas, conlleva importantes retos de gestión, tanto en esas propias grandes ciudades, retos de congestión, la distribución del espacio público, los efectos sobre la salud debidos a la calidad del aire o el ruido,
como también en las áreas rurales o en las ciudades medianas que se enfrentan a una reducción de su población y que precisan soluciones de movilidad específicas. Y debemos buscar palancas, debemos buscar mecanismos para alcanzar esos objetivos de impulsar la sostenibilidad en el transporte y en la movilidad, reduciendo la dependencia al vehículo privado, pero dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y en este contexto, el transporte público en vehículo turismo va a tener un papel muy importante en eso que ya llaman la nueva movilidad, que, como decía anteriormente, tiene que ser descarbonizada y limpia, tiene que ser más sostenible y tiene que ser también más digital. Y sin duda, pues en un sector tan regularizado como es el del transporte y en un país pues tan descentralizado como es el nuestro, la palanca de la regulación que se plantee por el conjunto de las administraciones va a ser absolutamente esencial. Y en este entorno, pues desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y desde el Gobierno de España, se abordó desde un principio el reto desde una perspectiva global, con objeto de lograr una competencia leal entre el sector del taxi y el sector del arrendamiento de vehículos con conductor, así como que esta materia quedara regulada desde las administraciones más cercanas a los usuarios, más pegadas al territorio, como conocedoras de primera mano de cómo se puede dar una mejor satisfacción a las necesidades de los usuarios. Y por ello, en septiembre del año 2018, se aprobó una nueva normativa en la que, en primer lugar, se habilitó a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación de las VTCs de ámbito nacional, pues para los servicios que se prestan en su territorio, incluyendo pues condiciones como la precontratación, la solicitud de servicios, las condiciones de captación de clientes, los recorridos mínimos o máximos, los tipos de servicios, los horarios obligatorios o las especificaciones técnicas del turismo. Estas modificaciones que aplicarán tanto durante el periodo transitorio como tras el mismo para el transporte interurbano. Pero en segundo lugar, además, se determinó que las VTCs de ámbito nacional quedaban habilitadas exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros sin posibilidad de realizar transporte urbano a la finalización de un periodo transitorio de 4 años que se cumplen este año. Tras este periodo de 4 años, es necesario que las comunidades autónomas o los ayuntamientos establezcan la regulación que consideren más adecuada para la prestación de estos servicios VTC, teniendo en cuenta pues, todos los avances realizados ya desde el Gobierno para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Y en este nuevo escenario que se abre, en el que el ámbito competencial ya recae en las administraciones territoriales, el Ministerio sí que ha querido mantener un papel de facilitador, impulsando un subgrupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas que depende de la Comisión de Directores Generales de Transporte y cuyo objeto es compartir buenas prácticas regulatorias, compartir experiencias exitosas que busquen soluciones que faciliten esta convivencia entre dos servicios que deben ser complementarios y el avanzar también en la mejora de la experiencia de los usuarios en ambos sectores. El grupo, de hecho, está siendo liderado por la Generalitat de Cataluña. Se trata de una iniciativa que, de nuevo, pues comparte el objetivo buscado en esta mesa redonda, es decir, el dialogar, el compartir, el aprender entre todos y buscar las mejores prácticas. Termino ya destacando el papel del transporte público con vehículos turismo en esta nueva normalidad, tanto en el ámbito urbano y periurbano, en las zonas metropolitanas, como en las zonas de menor densidad de población, en las que también van a tener un papel. Ese papel de dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana de los ciudadanos o de la movilidad esporádica sin necesidad de que los ciudadanos tengan que recurrir necesariamente al vehículo privado. En el Ministerio, en el MITMA, consideramos muy valiosas estas iniciativas en las que las administraciones, pues de acuerdo con el nuevo marco competencial que vamos a tener, podemos compartir visiones, iniciativas y posiciones. Las administraciones públicas, sin duda, cada una en nuestro ámbito competencial, debemos apoyar al sector a afrontar los retos que tiene en los próximos años y estoy segura de que se trata de un objetivo compartido con mis compañeros de mesa. Muchas gracias y seguro que tenemos oportunidad en el futuro de seguir debatiendo sobre estos temas. Bueno, bien, agradecer
esta intervención de la Secretaria General de Transporte. Es cierto que no habrá réplica ni posibilidad de dúplica, ¿no? Pero bueno, eso no obvia lógicamente que desde este momento se tenga en cuenta esta intervención y puedan hacerse las consideraciones críticas, en el amplio sentido que tiene esta expresión, a las consideraciones que se han realizado por parte de la Secretaria General de Transporte. Damos inicio a la mesa, iremos alternando el formato presencial con el formato online. En esta mesa, en primer lugar, contamos con la Directora General de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, con la doctora Mercè Rius, a quien, ante todo, antes de narrar su nota curricular, queremos agradecer muy sinceramente su presencia hoy aquí, pero además añadir a ese agradecimiento esa predisposición que ya desde el primer momento, sin ningún tipo de condicionante, hubo para poder participar, estar hoy aquí con nosotros. En definitiva, nos facilitó ya desde el primer momento la labor. Mercè Rius es de Badalona, he dicho doctora porque efectivamente ella es doctora en Ciencias Biológicas por esta casa, por la Universitat de Barcelona, es técnico superior en prevención de riesgos laborales, ha cursado también el programa de desarrollo directivo del IES. No sé si decidiste. No. Bueno, la Secretaria General. Bien. En el ámbito del sector público ha sido concejal del Ayuntamiento de Badalona y diputada adjunta de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona. Ha sido también directora del Instituto Catalán de la Energía y desde 2016 directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, cargo que ocupó hasta que tomó posesión como directora general de Transportes y Movilidad del Departamento de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio. Añadir también que junto a esa, diríamos, actividad en el ámbito público, Mercè Rius también ha estado en el sector privado y siendo, por ejemplo, acorde, ¿no?, con los estudios que hemos comentado al principio, responsable de planta de diferentes depuradoras de aguas residuales urbanas y responsable también de diferentes contratos en temas relacionados con este sector. Pues nada más, muchas gracias de nuevo i Bé, doncs, bon dia a tothom i moltes gràcies. Faré la meva intervenció en castellà perquè m'han comentat que es grava y después se emetrá en streaming, por lo tanto empezaré en castellano. En primer lugar, mi agradecimiento sobre todo al doctor Marc Tarrés por organizar este congreso, porque yo creo que es un tema que evidentemente veo a buena parte de los actores que estamos permanentemente hablando de este tema, porque estamos en un momento de inflexión, ¿vale? Tenemos la fecha de octubre y aparte estamos en un momento de muchas incertezas. Yo tenía preparada un orden, pero bueno, en primer lugar sí que quería comentar algunas de las palabras de la Secretaria General. Sí que es cierto que estamos liderando un grupo de trabajo a nivel de las diferentes comunidades autónomas, pero también es cierto que las realidades son muy distintas y la problemática, tanto la situación de contorno como la realidad sociológica también es muy diferente en unos sitios en otros. Si miramos también el número de licencias de BTC que están activas en las diferentes comunidades, no tiene nada que ver unas con otras, con lo cual es difícil también encontrar un punto en común. También ha hecho referencia al decreto Ábalos, lo ha expresado en positivo, como una cesión de competencias a las comunidades más próximas. Bueno, a mí me gustaría que en otros aspectos también tuvieran esta misma sensibilidad, porque no tienen esta misma predisposición para ceder
otras competencias, es decir, cuando algo es un problema, pues evidentemente se pasa a las comunidades para que lo resuelvan. Cuando estamos pidiendo, pues, por ejemplo, el traspaso de rodalías, que creemos que desde la proximidad se puede gestionar de una forma mucho más óptima, pues la verdad es que la predisposición no es la misma. Entonces, si ya entramos un poco en materia de cuáles son los retos de la administración, pues bueno, es evidente que estamos en un contexto, y antes también se ha comentado en la mesa inaugural, de retos muy importantes y que nos pueden cambiar de forma importante el día a día, como pueden ser, por un lado, el cambio climático, ¿vale?, que cada vez pues, lo estamos notando más sus efectos, y también estamos en un contexto de una digitalización acelerada, una evolución muy acelerada de tanto digitalización como de la tecnología, ¿no? Unos avances de tecnología muy importantes. Luego estamos también inmersos en un escenario coyuntural, pero que está durando mucho y que no sabemos hasta qué punto va a durar. Hemos salido de 2 años de pandemia, pero ya bueno, se está hablando de una 7ª ola. Estamos viendo cómo China, cómo está afectando allí, con lo cual pues, la cosa no está solucionada del todo. En estos momentos pues, tenemos una guerra que también está afectando de forma muy importante al precio de los combustibles, y por lo tanto pues, bueno, estamos en un entorno muy, muy incierto. Y por la parte europea, evidentemente, pues, las 2 líneas en las cuales se están focalizando es la descarbonización por un lado y la digitalización por el otro. Y ayer leía un artículo de Azim Azhar, que es autor de un libro que se llama Exponencial, y hacía una afirmación que hablaba que el cambio tecnológico es exponencial o es geométrico, mientras que el cambio institucional es lineal. Y yo diría que, bueno, que es una frase en la cual yo no puedo estar más de acuerdo, y realmente esto también creo que forma parte de lo que nos estamos encontrando, que el mundo va avanzando muy rápido y tanto la sociedad como la administración, pues a la hora de regular nos cuesta ponernos un poco al día. Si entramos ya, porque esto podemos aplicar al sector de taxi VTC, pero lo podemos aplicar, yo creo, en general, en muchos otros aspectos. Pero si entramos ya más concretamente en el tema del taxi y el VTC, además nos encontramos que estamos en un contexto muy judicializado en estos momentos. Estamos a la espera de que se fallen pues, toda una serie de sentencias que no voy a entrar en detalle porque entiendo que también se van a tratar con más detalle en otras mesas, pero desde sentencias, desde cuestiones prejudiciales que nos pueden alterar totalmente el escenario. También estamos dentro de un sector que ha estado muy reglamentado y pues probablemente la tendencia con la que nos estamos encontrando es que cada vez tanto pues, la competencia, Europa nos va a empujar a tener un sector menos regularizado que lo que tenemos en estos momentos, y ante esto pues tenemos también una serie de disrupciones, podríamos decir, en estos momentos, que son pues ya no solo el tema de las VTC, sino pues la aparición de las plataformas, ¿vale?, que nos cambia completamente la forma de relacionarnos tanto con las VTCs como con los taxis, que le da una facilidad a la ciudadanía, ¿vale? Pero cuando aparecen todas estas nuevas tecnologías, bueno, tiene todas, y hablo en general, todas tienen una cara positiva, pero pueden tener también
unos efectos negativos que son los que yo entiendo que la Administración tiene que regular para que no haya este impacto. No voy a entrar en, o sea, pondré dos ejemplos que no tienen nada que ver con este mundo, pero para contextualizar un poco. Pero, por ejemplo, nos estamos encontrando pues, con Amazon, tiene efectos positivos, pero ya están saliendo también determinados impactos que pueden ser negativos, o, por ejemplo, con Glovo ha habido también sentencias ya con el tema de derechos laborales. Por lo tanto, son cosas que de cara a la ciudadanía, esta facilidad para poder acceder a determinados servicios es muy positiva, pero se tiene que regular para que no haya un impacto sobre el sector. Y a partir de aquí, lo que nos encontramos en estos momentos es que con todo este contexto yo creo que es muy difícil regular, tal como estamos ahora, porque estamos en medio de una cantidad de incertidumbres muy importante. Nosotros lo que estamos haciendo desde la Generalitat, ya en su momento se hizo una consulta pública previa para regular lo que sería el transporte de viajeros hasta 9 plazas, pero en estos momentos lo que nos encontramos es que con todas estas incertidumbres es muy difícil tirar adelante una regulación porque el escenario nos puede cambiar, porque además la mayoría de sentencias se espera que salgan en breve, con lo cual tenemos que ir a una regulación a medio plazo en la cual yo sí que creo que tenemos una serie de aspectos claros, que es de entrada tiene que haber una profesionalización del sector, es decir, los conductores tienen que ser profesionales, no podemos tener gente, porque tenemos que dar una seguridad a la ciudadanía y una garantía de calidad, y tenemos que regular porque tenemos dos sectores que son complementarios, ¿vale? Que tienen que convivir, que no tiene que haber, o sea, que tiene que estar bien delimitado qué puede hacer uno y qué puede hacer otro, y que no haya una competencia desleal entre uno y otro, ¿vale? Pero lo que tenemos también, por otro lado, es un escenario a corto plazo, que es el que tenemos que abordar pues, a partir de finales de septiembre, en el cual la mayoría de estas incógnitas no las habremos despejado. Y esto es lo que en estos momentos pues, estamos mirando de cómo podemos regular, ¿vale? Para permitir que una actividad que se ha estado haciendo tradicionalmente, como es pues, las VTCs tradicionales, podríamos decir, que no competían directamente con el taxi, no se queden sin la posibilidad de poder hacer un transporte urbano, pero también pues, protegiendo o dando seguridad al sector del taxi, que ha estado haciendo pues, evidentemente una labor y tiene que continuar teniendo un papel importante en lo que sería la movilidad. Otra dificultad que tenemos, no dificultad, pero otra cosa que tenemos que tener claro desde la Generalitat es que tenemos que hacer una regulación que sirva para toda Cataluña. Y evidentemente, igual que hablaba yo del Estado, que cada comunidad tiene pues, sus restricciones o sus características, también lo que tiene que hacer la Generalitat es un marco común en base a sus competencias, en el cual luego dé posibilidad a las autoridades locales para que regulen o acoten más en función de sus características. Y aquí evidentemente pues, tiene un papel el área metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Porque entonces ya podemos entrar en temas pues, de congestión, medioambientales, pero que difícilmente los temas de congestión, que son muy específicos de un municipio, los podemos tratar desde una ley a nivel catalán. Y yo no sé si luego hay un turno de palabras o habrá, pues yo en todo caso lo dejaría aquí, pero bueno, en todo caso pues
esperar también que este congreso sea útil, porque nos va a permitir también a la administración pues, tener una visión más amplia y seguramente pues, ver otras realidades que nos pueden ser útiles en el caso que tenemos en estos momentos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Creo que en la intervención de la directora general pues se ha dado una visión necesariamente amplia de algunas de las problemáticas. Una de ellas, pues efectivamente, la cuestión de las plataformas, que precisamente serán objeto de tratamiento de hecho en las dos mesas de la tarde. Sin mayor dilación, damos ya entrada al siguiente ponente, que es el señor Oriol Altisent. Viene en representación del Ayuntamiento de Barcelona. Oriol Altisent es actualmente director adjunto de movilidad. Oriol Altisent es también ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como la Secretaria General de Transporte, por la Universidad Politécnica de Cataluña. Como les he dicho, actualmente es gerente adjunto de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido director, en esta misma administración, ha sido director de actuaciones estratégicas de movilidad, de BIMSA, coordinador de proyectos de conexión de las redes de tranvía, ha sido también director adjunto a la Gerencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento. Decir que además de desarrollar su carrera profesional en el ámbito público, también lo ha hecho en el ámbito privado en relación a proyectos de movilidad e infraestructuras, así como también en la gestión urbanística. Ha sido miembro de diferentes sociedades de titularidad pública, pero quisiera también destacar que entre los años 2014 y 2022 fue el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña. Y actualmente, no sé si actualmente también vicepresidente de la Fundación Cerca de Infraestructuras y patrón del Instituto Cerdà. Muchas gracias, Oriol, por poder contar contigo y cuando quieras. Pues muchas gracias, Marc. Gràcies a tots i a totes, gràcies per ser aquí avui i gràcies també als que m'acompanyeu, gràcies Mercè Rius i Montserrat Molins, gràcies a todos y a todas, como digo. Unas palabras de agradecimiento para empezar con la organización de este congreso. Organizar un congreso, lo digo por experiencia, no es nada sencillo. Hacer que todo vaya cronometrado y vaya como un reloj, una cosa detrás de otra, no es una cuestión fácil. Sobrevienen muchas cuestiones y hay que ser muy ágil. Luego hablaremos de agilidad, Marcè creo que lo ha apuntado también. Y requiere todo un equipo, aparte de Marc, requiere un equipo de organización, un comité técnico que esté pendiente de todos los cambios que surgen hasta el último momento. Un buen ejemplo es el vídeo que nos ha hecho llegar la secretaria general, que también saludamos desde aquí, ¿no? Por tanto, agradecimiento. Agradecerle a Marc también una cuestión que esto le va a sobrevenir también, es que bueno, uno se encuentra muy a gusto cuando acude a la universidad, antes lo ha dicho el vicerrector, y se siente muy reconfortado y acompañado. Yo además también me siento hoy reconfortado con la presencia de Marc, porque Marc me cuidó mucho a mí. Él no lo sabe, sí que lo sabe, pero yo hace unos meses que estoy ejerciendo de gerente adjunto de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, unas cuantas semanas, y el primer día no, pero el segundo, tuve que asistir tuve el desarrollo de mis responsabilidades, acudir a la agencia de la competencia a presentar la posición del Ayuntamiento de Barcelona respecto a cuestiones de sharing, de movilidad compartida, que está también muy relacionada con lo que hoy estamos hablando, ¿no? Y allí conocí a Marc, me regaló un libro y me cuido muy bien. Y espero que hoy me cuide también como me cuido aquel día. Esto vaya por delante. Bueno, hecha esta introducción, bien, de agradecimiento y felicitación, contar un poco cuál es la misión o en qué estamos centrados en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? El futuro de las ciudades pasa por el transporte público,
entre otras muchas cuestiones. Y una de ellas, importantísima, es el transporte público, es cómo nos movemos en la ciudad. En la ciudad de Barcelona nos movemos razonablemente bien, dentro de la ciudad, razonablemente bien. Solo un porcentaje relativamente pequeño, creo que está alrededor del 15-20%, según la última encuesta de movilidad en día laborable, se realiza en transporte privado. Muy buena parte de los desplazamientos, más del 50%, se realizan en movilidad de tipo sostenible, bicicleta, pie, etc. Sostenible activa, y más de una cuarta parte en transporte público. El taxi es transporte público. Yo lo digo así desde un punto de vista quizás muy de impresión personal, pero vamos, yo lo creo y lo defiendo. No es que sea complementario al transporte público, para mí es transporte público. Y es un servicio público que se complementa y que forma parte del mix de un montón de opciones de transporte público. Tenemos desde el transporte público de alta capacidad, como pueden ser los rodalías, ferrocarriles, en el caso del área metropolitana de Barcelona, metro, el transporte de capacidad media, puede ser tranvía, o media baja, más de capilaridad, como es el transporte en sistema bus, ¿no? Pero el taxi para mí es transporte público. No, tenía unas notas preparadas que decía es un complemento, y lo he tachado, porque para mí no es un complemento, es transporte público tanto como cualquier otro, ¿no? Aporta flexibilidad y es capaz de personalizar un tipo de transporte puerta a puerta. Por ejemplo, yo hoy he venido en taxi. Pues porque ayer tuve un día duro, he dormido poco, me tenía que preparar las notas y he aprovechado para repasar en el taxi las 4 notas que llevaba en el ordenador. Podía haber venido en autobús, en el 7, como hacía cuando venía a la universidad, que estaba aquí un poco más arriba, o podía venir en bici, que tengo el bicing, la cleta y la propia. Esto de la movilidad también hay que empezarlo a entender, que a veces nos imaginamos que, no, yo siempre me muevo de determinada manera. Esto también es un mix personal, ¿no? Y a veces usamos el taxi, y a veces usamos el bus, y a veces el metro, y a veces... Entonces esto hay que tener una comprensión también un poco global de la cosa, ¿no? Hay otros servicios que también resuelven bien el puerta a puerta. Antes hablaba del sharing, ¿no? Sin embargo, el taxi es un servicio público puerta a puerta mucho más transversal. El público objetivo es mayor. Todos yo pues, de momento me muevo bien. Llegará un día que no me moveré bien. Y el taxi es un servicio público de primera necesidad para mucha gente que tiene una movilidad pues dificultada, pues para acudir a los centros de asistencia, para acudir a ver a su familia, etc., ¿no? Hecha esta introducción sobre la bondad del sistema taxi y de su función pública y de su función dentro del mix de transporte público, ¿en qué estamos en las ciudades, podemos decir, ¿no? En el caso de Barcelona, pues en crear mejores condiciones. La directora general explicaba los retos a los que nos afronta el cambio climático, la digitalización, estos cambios tan bestias, ¿no? Hablaba se confronta un mundo de cambios a velocidad geométrica, en progresión geométrica, contra un mundo que progresa de manera lineal, aritmética, ¿no? Esto hay que resolverlo con agilidad, no queda otra. No nos ayuda cuestiones de judicialización de ciertos aspectos. Esto provoca también retención de técnicos a todo nivel de la administración, les cuesta también tomar decisiones, también cuesta tomar decisiones a otro nivel, pero no queda otra que ser mucho más ágiles. Bueno, yo creo que hay que felicitarse, luego quizás podemos hablar, que una de estas mejoras de la eficiencia ha sido la nueva aplicación esta PicMe para avanzar en lo que era pedir un taxi con la mano, sino que ahora pedirlo a través de una aplicación. Solo nos ha costado creo que 8 años, bueno, no está mal, ¿no? Yo siempre pensaba, vuelve a ser otra impresión personal, que hombre, 10.500 licencias al lado de, no sé si eran unos pequeños miles, ¿no? de licencias que se utilizan en los BTCs, no entendía cómo existía este salto tecnológico tan potente
el taxi, creo que son 10.500 licencias aproximadamente, se organizara de otra manera. Bueno, yo creo que esto va a permitir organizarse ya de otra manera, conjuntamente con las microparadas, luego si queréis podemos hablar un poquito, y van precisamente en la dirección de la digitalización y la descarbonización en el sentido de mejorar esta eficiencia, reducir externalidades, ahí también pasa por la electrificación del parque, la accesibilidad, la plataforma esta PicMe, y también reducir los viajes en vacío. Esto es el ABC de la logística a nivel mundial. Un barco que vuelva de llevar una carga vacío es un desastre desde el punto de vista económico y de organización para cualquier compañía de transporte naviero. Déu-n'hi-do los camiones que circulan por las carreteras en vacío, pero también es un problema, también es una cuestión a solventar, a mejorar. Entonces, mejorar la eficiencia del taxi en vacío, creo que tengo datos de que casi el 50% de los viajes se producen en vacío. Bueno, eso va a ser una buena herramienta pues para mejorar todas estas condiciones. En esto estamos trabajando también en mejorar y crear más carriles bus-taxi. Vuelve a ser otra impresión personal, van 3, espero no contar más. He visto algunos carriles solo bus que felizmente han acabado siendo bus-taxi. Es una impresión personal. El taxi, como vuelvo al principio, también es transporte público, tiene también que gozar de una velocidad comercial pues que dé un servicio a los ciudadanos, ¿no? Y en eso estamos, en mejorar, en aumentar esos carriles bus-taxi, siempre buscando este equilibrio que nunca es fácil en la ciudad entre todos los usos que se dan. Barcelona es una ciudad muy densa. Los que vivimos dentro a veces no nos lo imaginamos, pero pensamos que todo el mundo es así. No todo el mundo es tan denso como Barcelona. Eso ha hecho pues, que Barcelona tenga unas características, por ejemplo, en la cantidad de parkings que hay en el subsuelo en Barcelona, en el centro. Eso no se da en otro tipo de ciudades. Bueno, bien, es un mix que hay que saber gestionar y que hay que tener en cuenta a todo el mundo para avanzar en esos retos que tenemos, pero siempre aumentando la eficiencia de todos los servicios, ¿no? Por cuanto a las VTCs, aquí nosotros no vamos, como ciudad, no nos toca decir demasiado, sino ayudar a que quien deba regular con posterioridad al decreto del 2018 lo pueda hacer en las mejores condiciones. Esto es lo que nos ha contado la directora general hace un ratito. Habrá que encontrar la mejor solución. Son servicios que ya se prestaban en el pasado y que quizás la polémica surgió a partir de las aplicaciones, de la digitalización, del uso de determinada manera de las VTCs. Hay que convivir con el taxi y las dos son dos funciones que pueden formar parte de ese mix de servicios públicos que la administración tiene que procurar por ello, ¿no? Como digo, no vamos a entrar en estas cuestiones porque no sería, hay que guardar el respeto y hay que, entre administraciones, y esto le corresponde a la Generalitat. Bien, hasta aquí mi aportación. He olvidado de poner el cronómetro, no sé si he estado más o menos, pero... No, bien. En cualquier caso, después... Exactamente, después puedo contestar las preguntas que estáis. Sí, luego, muchas gracias. Muchas gracias, Oriola Hussein. Bueno, realmente, nos has hablado de lo que al fin y al cabo te correspondía hablar, ¿no? Que es el tema de la movilidad dentro de lo que es el municipio de Barcelona. Yo creo que es en relación al tema del taxi. Y bueno, y habrá que ver también qué pasa con las VTCs, ¿no? Pues el tema de esas microparadas que comentabas, ¿no? El tema del uso compartido del taxi, el bus, ¿no? Bueno, cuestiones que efectivamente, y como muy bien has apuntado, Barcelona tiene unas singularidades, sobre todo de alta densidad, que no tienen parangón en otras ciudades europeas, ¿no? Y este no es un congreso ni es una jornada para hablar del tema de la bicicleta, pero es evidente que eso daría también para otro congreso, ¿no? En el caso de la ciudad de Barcelona. Bien,
Tenemos a continuación al Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, el señor Federico Jiménez de Parga, por cierto, nacido en Barcelona. Bienvenido, encantados de poder contar también con su presencia online con nosotros. Muy brevemente les comentaré que el señor Federico Jiménez de Parga es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, es también máster en Periodismo y ha ocupado diferentes cargos con anterioridad. Ha sido diputado de la Asamblea de Madrid en los años 2018-2019, pero quisiera también destacar que entre 2011 y 2015 fue el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid. Asimismo, además del periodo que les comentaba anteriormente, de 2018-2019, entre los años 2003 y 2011 fue también diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por su asistencia hoy aquí con nosotros y cuando quiera pues, puede iniciar su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, para contextualizar un poco la situación en Madrid, es un poco distinta a la que acontece en Barcelona, por lo que he podido escuchar en las intervenciones. Porque primero, para contextualizar la situación en Madrid, la densidad de Madrid es claramente muy distinta a la que se produce en Barcelona. Madrid tiene una extensión territorial 6 veces mayor a la que es la ciudad de Barcelona. Por tanto, la densidad del tráfico no tiene nada que ver. Partiendo de esa base, en Madrid, lo que se está haciendo ahora mismo, yo creo que en Madrid, una vez que se aprobó el decreto Ábalos, que a fin de cuentas lo que hizo el gobierno del Estado, el Ministerio, fue no tener en cuenta que las regulaciones en materia de transportes de viajeros era una competencia estatal, lo que hizo fue, porque dado que es la complejidad del asunto, fue delegar en las comunidades autónomas, como bien saben, esa competencia. Y esa regulación es la que ahora en Madrid se está llevando a cabo desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Ya hay un anteproyecto de modificación de la Ley de Transportes Autonómica, un anteproyecto de la Asamblea, porque, como saben, antes de octubre es necesario y pertinente que las comunidades autónomas regulen el servicio de VTC. Un servicio, el de VTC, con el taxi, que coexisten. Me gustaría matizar una cosa. La sentencia del Supremo no establece que el taxi sea un servicio público. Lo que establece es un servicio de interés público, que no es lo mismo. Siempre Julio Salza, que conozco y debatimos y lo esperamos en muchas ocasiones, siempre aboga porque es un servicio público, no, es un servicio de interés que modifica, en cierto modo, la situación del sector. En Madrid somos conscientes de que es un sector que tiene que coexistir las dos modalidades, por tanto establecemos unas condiciones, queremos establecer unas condiciones regulatorias partiendo de una base fundamental, que es la libre elección de las personas del modo de transporte. Eso es fundamental. Porque ¿por qué existen VTCs en España y en el mundo? ¿Y por qué existe el servicio? Pues muy sencillo, porque hay una libre elección de los ciudadanos a la hora de elegir el modo de transporte que quieren utilizar. Hay una competencia de los precios, una competencia de los servicios. Por tanto, partiendo de la base de la libertad, lo que deben hacer las administraciones es establecer las bases necesarias para que el servicio sea de calidad, sea seguro y permita a los ciudadanos utilizarlo de una manera conveniente. Por eso, en Madrid, en la regulación que se hizo anteriormente y que se va a hacer ahora, no se considera en ningún momento que se deba establecer la precontratación del servicio, como para otras comunidades autónomas. La precontratación del servicio supondría, a fin de cuentas, evitar e impedir que compitiesen con el servicio de taxi. Fundamental que los dos servicios compitan entre sí. Fundamental. Entonces, lo que establecemos en Madrid es, partiendo de esa base de la libre elección, establecer unas normas sensatas, un servicio necesario. Por ejemplo, que el conductor, el profesionalizar el sector, es profesionalizar el servicio del conductor. El conductor es un conductor profesional, tiene que pasar unos exámenes de capacitación, muy parecidos a los que puede tener un conductor del taxi. Eso es fundamental. Entonces, esa libre competencia
en un mismo sector de los vehículos de VTC y de taxi hace necesario que la Administración establezca unas bases mínimas para que, a fin de cuentas, los dos sectores convivan, porque van a convivir siempre. O sea, es una cuestión de sentido común. Van a convivir siempre porque parten de una base, que es la elección por parte de los ciudadanos del modo de transporte que quieren utilizar. Nosotros, como administración pública, en nuestro modelo de movilidad se basa fundamentalmente en transporte público. Somos conscientes de que el transporte público, su transporte público, como el que tenemos en Madrid, sería inviable plantear una movilidad sensata en Madrid. En Madrid, antes de la pandemia, se producían 12 millones de desplazamientos al día, contando todos los modos de transporte, ya sea andando, ya sea en bicicleta, en patinete, en taxi y VTC, 12 en transporte público, 12 millones. Ahora, a día de hoy, la Administración Municipal de Transportes, antes de la pandemia, lleva al día a 1.600.000 personas. Ahora lleva 1.370.000. Ese trasvase que se ha producido, y el metro de 3/4 es lo mismo, el metro lleva a 2 millones de personas al día, y ahora el número de usuarios es en torno a 1.600.000. Ese trasvase de personas del transporte público se ha llevado a cabo al transporte privado. O sea, en Madrid ahora mismo hemos recuperado los niveles de pandemia de circulación anteriores a la pandemia, pero sin embargo, curiosamente, lo que se ha producido ha sido ese trasvase de la movilidad del transporte público, en cierto modo, al transporte privado. Y también se ha producido, curiosamente, una ampliación de la hora punta. Antes la hora punta en Madrid duraba 2 horas, ahora se ha alargado a lo largo de 4. ¿Por qué? Porque el teletrabajo ha permitido que la gente modifique los horarios de entrada y salida de los trabajos. Y también se produce una cosa curiosa que antes no se producía, que es que se produce una hora punta a las 2 de la tarde. Porque mucha gente lo que hace es trabajar físicamente en su despacho y a mediodía vuelve a casa a comer y teletrabaja desde su casa. Por tanto, la movilidad se ha modificado en cierto modo, ha variado. Y esa modificación y esa variación tiene una incidencia clara en los modos de transporte, en los usos de los mismos. Entonces, partiendo de esa base, y para terminar, quiero señalar que nosotros estamos, a fin de cuentas, llevando a cabo la obligación de tener que legislar el sector de las VTCs, el sector así está regulado, partiendo de la base de que son dos sectores o un mismo sector que tienen que convivir entre sí y que van a convivir siempre. Y nosotros estamos obligados a establecer los servicios, las bases, para que esa convivencia permita, por tanto, a los usuarios la mejor utilización de un servicio tan necesario para la movilidad, como es el servicio de las VTCs y del taxi. Bien, muchas gracias, señor Jiménez de Parga. Ahora nos queda una ponente, la señora Montserrat Molins. Luego, en todo caso, abriremos otro turno de palabras. Tenemos su intervención. Perfecto, pues hago la presentación de la señora Montserrat Molins. Montserrat Molins es ingeniero químico por el Instituto Químico de Sarriá, es también ingeniero industrial por la Universidad Ramon Llull. Ha realizado trabajos en el ámbito de la inspección técnica, concretamente en los organismos acreditados, y ha sido responsable técnica de una estación de inspección técnica de vehículos en el responsable técnica de ITVs en el Consejo de Mallorca, ha sido también responsable de servicios de proyectos del Departamento de Cooperación Local del Consell de Mallorca y actualmente es la responsable del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma. Nos parecía también muy interesante contar no solo con lo que son grandes ciudades, sino también contar con la experiencia de una ciudad como es Palma de Mallorca, pero que además también refleja las singularidades de la insularidad, como Canarias, que veremos si nuestro colega de Canarias finalmente se conecta. Perfecto, pues cuando quieras y muchas gracias, Montserrat. Hola, soy bueno, he traído una ponencia, gracias. Per passar les diapositives, com ho faig? Te las pasará ella. Bueno, dísele de esos objectos. Bueno, gracias, Matt, por invitarme a este congreso. La verdad es que es muy interesante. Veo que es un tema candente, es un tema que trae mucha
mucha polémica. Yo he venido aquí a aprender, la verdad. He venido aquí a aprender a la facultad, que es donde se aprende bien. Y bueno, voy a empezar. Es decir, el decano nos ha hablado de la expansión de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo con el mural. Nosotros somos un exponente de esta expansión. Jaume I entró en Mallorca el día 31, en Palma entró el día 31 de diciembre del año 1231. Por cierto, puntualización. Somos una ciudad que ha cambiado de nombre un montón de veces. Depende del político, pues somos Palma de Mallorca o somos Palma. Ahora en estos momentos somos Palma. Ahora somos Palma. ¿Qué pasa? Que a veces los expedientes de tráfico se van a las Canarias, pero bueno. La representante del MITMA ha hablado de una nueva movilidad, y es cierto. O sea, la verdad es que la nueva movilidad pues se nota. También Mercè Rius nos ha comentado que los cambios tecnológicos son exponenciales y que el cambio en la administración es lineal, que creo que también tiene razón. Y sí que es cierto que estamos en un contexto bastante judicializado. El señor Altistec nos ha dicho que el taxi es un servicio público puerta a puerta transversal, y es cierto que es un servicio público y hay que dar respuesta. Y en Madrid nos han dicho que el modelo de movilidad pues, tiene que estar basado en transporte público, el nuevo modelo de movilidad. A ver, ¿puedes empezar al principio? Vale, esa es la primera, ¿no? Esta es la primera. A ver, pregunta al público. ¿Quién ha estado en Mallorca? Casi la pregunta sería ¿quién no ha estado en Mallorca? ¿No? Entonces, bueno, sabéis que Mallorca es una isla con una población de 912.544 habitantes, y Palma, pues prácticamente tiene la mitad de la población de Mallorca, es decir, 410.000. Bueno, ya tenemos 422.000, el último dato que tengo. Por tanto, bueno, pues es una ciudad que de España ha vaciado a nada de nada, que va creciendo, crece mucho, y eso también, pues el sector del taxi se nota. Aquí tenemos el plano de Palma. El plano de Palma tiene, en principio, como dos zonas muy diferenciadas, es decir, la zona, dijéramos, de poniente, en donde está el centro, y sí que hay una parte de poniente donde hay turismo, que son, donde hay más turismo o hay más plazas hoteleras, son las zonas señaladas en rojo, y luego está la zona de la playa de Palma, que no sé si es, bueno, muchos de los turistas que vienen, sobre todo los viajes de estudios, pues se van a la zona de la playa de Palma, pues que tiene su idiosincrasia. Entonces, bueno, aquí, este es el mapa de Palma, puedes pasar. Estamos ahora bueno, ya tenemos aprobado, no, estamos a punto de aprobar inicialmente el PEMUS, el nuevo PEMUS, en donde pues se habla de un parque de vehículos de 341.000 vehículos, o sea, una motorización muy elevada. Palma tiene una dependencia del uso del coche muy alta. Se hacen en el mes de mayo, es decir, como hay una variación bastante fuerte de invierno a verano, pues se ha cogido el número, dijéramos, mes de mayo, que sería un término medio. Se hacen 1.800.000 desplazamientos a Palma, en Palma, y el 45% en transporte motorizado. Y luego, bueno, hay un punto muy importante, es decir, el aeropuerto. El aeropuerto se lleva en temporada alta de 50 a 70.000 desplazamientos diarios y de 30 a 40.000 en temporada baja. ¿Vale? Porque claro, al ser una isla, vienen 15 millones de visitantes al año, o sea, sobre una población que no llega al millón, tenemos 15 millones de visitantes. Y este año, con la nueva movilidad que se decía, ¿vale?, se esperan 19 millones de visitantes. Es decir, este es el contexto posiblemente post-pandemia. Es decir, el turismo se recupera. Supongo que como destino seguro, pues Baleares se está convirtiendo en
seguro, con una legislación europea y con unas características que parece ser que gustan. Mallorca es la isla del mundo, según los estudios de la Universidad de la UIB, con mayor presión humana del mundo. O sea que tenemos unos retos bastante importantes. Es decir, el cambio climático también nos afecta muchísimo y tenemos muchos retos por continuar, por hacer. No, esta es nueva. Vale, entonces, el taxi. El taxi en Palma, bueno, la foto no sé si se ve muy bien, el taxi en Palma pues son de color blanco, con sus franjitas, sus banderitas, con taxímetro obligatorio y la topeta. Vale, tenemos 1.246 licencias. En principio son a personas, ¿vale? Y teniendo en cuenta, en las ponencias vamos, como bien dice, de arriba a abajo de las administraciones, nosotros como administración municipal a los taxistas los tenemos en la puerta. O sea, en la puerta están los taxistas. Cualquier cosa que pasa, ¡pum! Al día siguiente los tenemos todos allí. También tenemos las quejas de los usuarios, etc. Pero bueno, que la administración municipal, como cercana, es la que estamos allí. Tenemos 85 taxis adaptados para personas con movilidad reducida y como contratación de los servicios pues tenemos 3 emisoras convencionales de teléfono, que bueno, que también tienen su app y sus cosas, una app de reserva de taxi y una emisora municipal para de contratación de servicios para las personas de movilidad reducida. Y hay 3 asociaciones de taxistas en Palma que son las que representan a los taxistas. Vale, no sé si se ve muy bien. Bueno, tenemos 67 paradas de taxi que tienen 416 plazas y así, bueno, pues no tenemos, es donde los taxistas pues esperan a los usuarios. Vale. Vale, ¿qué pasa? Como os he comentado, con el tema del flujo de viajeros, hay mucha diferencia de trabajo entre el invierno y el verano. La diferencia, claro, es muy grande. Por tanto, en invierno hay unos turnos de trabajo bastante más cortos que en verano. Con el trabajo que hay, por ejemplo, a partir de este año es el primero que se ha establecido 24 horas de servicio para todos los taxis, porque pues se espera, la verdad es que se espera bastante trabajo. Entonces, bueno, este sería la parada de taxis del aeropuerto, pues en invierno y en verano. En verano está pues siempre llena y hay un flujo bastante importante de taxis. Estas son las tarifas que hay, pues bajada de bandera, pues tarifa de día, tarifa de noche, bajada de bandera de Navidad, y luego lo que no está aquí, tenemos una tarifa mínima de aeropuerto. Es decir, ahora se está produciendo una subida, porque con el precio de subida de los combustibles y tal, pues se están a punto de aprobar estos nuevos precios. Pongo ejemplo el aeropuerto y el puerto. El aeropuerto, bueno, hemos dicho que había pues unos 15 millones de visitantes de esto, vienen sin vehículo, por tanto, pues muchos de ellos cogen el taxi, ¿vale? Y se hacen muchos servicios interurbanos y además los usuarios son muy diversos, porque hay mucho turista y de muchas nacionalidades y de muchas culturas y de muchas condiciones. Y en el puerto se pueden juntar más de 2 cruceros con a lo mejor 6.000 personas a bordo que vienen con un tiempo limitado y que pasan, que van a buscar el taxi, etcétera, etcétera. Vale. Otra de las cosas que cambia, es decir, antes el turista, diré rápido, antes el turista venía, lo montaban en un autobús, lo llevaban al hotel, del hotel lo llevaban a un autobús y lo llevaban a los sitios turísticos, y ahora no. Ahora el señor con el móvil le enseña una foto al taxista y le dice, lléveme aquí, a esta cara.
todo el servicio del taxi está pues muy cambiante. Y este año, por ejemplo, hay muy pocos coches de alquiler. Vale. Lo que decía, hemos pasado del polígono turístico, ¿vale?, de la playa de Palma, hemos pasado del polígono turístico a pues nuevos modelos de movilidad. Es decir, el centro de Palma se nos está convirtiendo en una zona hotelera, cosa que no era, viviendas vacacionales y el tema de los turistas. Voy a hacer una pincelada del VTC, aunque el tema del VTC es un tema que lleva el gobierno, no llevamos desde el ayuntamiento. Lo único que voy a hacer es decir 4 cosas. Es decir, hay una normativa autonómica del 2014 en donde hay 12,6 taxis por VTC. Hay hablando de sentencias, está judicializado, hay unas 150 licencias activas y en general vinculadas a turoperadores y a transporte discrecional. Vale. Por sentencia salieron aproximadamente 200 nuevas licencias que todavía no se han puesto en funcionamiento y en Mallorca se tiene que precontratar, en Baleares se tiene que precontratar el servicio como mínimo con 30 minutos de antelación. ¿Vale? Esto creo que está la sentencia, hay una sentencia dando la razón al gobierno por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pero se ha recurrido al Supremo. Ya veremos el Supremo lo que dirá. Esta es la pincelada del sector del taxi en Mallorca y pues los retos. Hablando de los retos, lo que tenemos que hacer, pues las siguientes acciones, pues seguir con el PEMUS, revisión del reglamento del taxi, que la verdad que lo tenemos un poco obsoleto, estudio del servicio, también el sistema tarifario, hacer una aplicación web, algo de asignación de servicios y luego son temas relacionados con el cambio climático, los aspectos medioambientales. Y en principio, pues esto es lo que tenía que decir. No sé si... Muchas gracias, Montserrat. El tiempo se nos ha echado encima. Nos queda una última intervención que ya hemos quedado que será muy acotada por parte de Rubén Rodríguez. Buenos días, Rubén. ¿Estás conectado? Sí, ahí lo tengo. Hola, buenos días. Rubén, muy brevemente, comentar, habíamos dicho también que interesaba el tema de Canarias y concretamente de la isla de Las Palmas, ¿no? Ahí no habéis cambiado de nombre, ¿no? Sigue siendo... Gran Canaria. Sí, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, perfecto. Entonces, Rubén Rodríguez es abogado, pero además es también un reputado y muy conocido consultor de administraciones públicas en la Comunidad Autónoma Canaria. Y entre los diferentes temas y cuestiones en los cuales ha prestado asesoramiento se encuentra precisamente el ámbito o el sector del taxi. Muchas gracias. Lamentablemente, por circunstancias sobrevenidas, estaba previsto que él estuviera aquí hoy con nosotros, pero por circunstancias sobrevenidas, pues ha tenido que realizarlo también online. Muchas gracias, Rubén, y cuando quieras, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al profesor Marc Tarrés la deferencia de al menos participar en este prestigioso congreso que con tanto ahínco pues se ha organizado. Disculpar, como bien decía, que por razones profesionales judiciales, por los que ejercemos la profesión de abogado, a veces tenemos señalamientos inaplazables y por desgracia no he podido asistir. Con las limitaciones temporales marcadas, al menos intentar dar unas pinceladas del marco canario legal con relación a esta modalidad de transporte público discrecional de viajeros denominado arrendamiento de vehículos con conductor, famoso VTC. El marco en Canarias ha sufrido una fuerte modificación en el año 2014, es decir, la comunidad autónoma, ostentando las competencias en virtud del Estatuto en materia de transporte, sacó su propia legislación en el año 2007 de transporte por carretera, que luego modificó en el año 14 con la no disimulada intención de establecer una serie de requisitos de proporcionalidad en cuanto a las autorizaciones.
de VTC en las islas. Hay que tener en cuenta que Canarias, pues al igual que también Baleares, nos marca mucho el hecho insular. Y en la planta administrativa nuestra tenemos el régimen de cabildos insulares, que son los gobiernos de cada isla, como un ente que también a su vez forma parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esto tiene especial relevancia porque corresponde al gobierno de cada isla el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones administrativas sectoriales en materia de transporte, por transferencia de competencia de la comunidad autónoma. ¿Qué cambios introdujo Canarias en el año 2014 en su legislación que de alguna manera ha limitado fuertemente la implantación de ciertas plataformas en el sector de la VTC? Por un lado, vino a imponer una serie de requisitos logísticos a las empresas que aspiran a contar con este tipo de autorizaciones. Se le impone tener una serie de garajes con una capacidad determinada para albergar la flota. Además, se les ha impuesto requisitos de tipo de calidad y de control. Es decir, cada vehículo, el coste mínimo, o sea, la legislación canaria impone que el coste mínimo, el valor mínimo de adquisición de cada vehículo no puede ser inferior a 50.000 euros en caso de vehículos hasta 5 plazas. Y si tienen plazas adicionales, pues se incrementan 6.000 euros por plaza. Además, le obliga a dotarse de un sistema de gestión de flota por GPS o sistema equivalente, un conductor por vehículo, que además domine un idioma extranjero. Y si además ese vehículo con autorización VTC presta servicios en puertos y aeropuertos, que eso es para debatirlo aparte porque aquí tiene una regulación propia y autónoma, tiene que contar con un documento que denominamos transfer, que lo tiene que gestionar con anterioridad a la recogida del viajero, con una serie de datos que se remiten también para su control al Cabildo Insular, que es el que ostenta las competencias también en materia de inspección en transporte. ¿Dónde viene quizás la peculiaridad mayor en el año 2014? La introducción y la modificación legal. Primero, se puso fin de alguna manera al vacío legal que hasta la fecha existía, se estaba aplicando la legislación estatal y se introdujo un criterio de proporcionalidad en las autorizaciones, de tal manera que en función de cada isla, la flota de transporte público discrecional interurbano de viajeros con vehículos con capacidad hasta 9 plazas, que cada cabildo, pues lógicamente, autoriza y controla, siendo competencia del órgano de gobierno insular, va a denegar las autorizaciones que se soliciten para operar con esta modalidad de transporte si existe un desequilibrio entre la oferta de ese transporte público discrecional interurbano de viajeros, con esos vehículos de capacidad hasta 9 plazas, y los vehículos de arrendamiento con conductor, de tal manera que se establece una regla, una proporcionalidad de establecer de 1 por cada 30. Es decir, la comunidad autónoma ha delegado a los cabildos controlan, otorgan estas autorizaciones y si este requisito de proporcionalidad no se cumple, pues denegarían nuevas autorizaciones. Claro, esto provocó de alguna manera un pronunciamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al tratarse de legislación autonómica. Y lo que ha venido diciendo el TCJ de Canarias es que la denegación de las autorizaciones por parte de los cabildos para otorgar esta VTC, primero, se ha puesto fin al vacío legal que existía hasta el 2014. Por otra parte, prevalencia siempre de la legislación canaria, por lo tanto el cabildo tiene que atenerse a la legislación canaria y este requisito de proporcionalidad tiene que ser observado. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en la práctica? Hombre, al fijarse este ratio de una licencia de VTC por cada 30 de la modalidad que habíamos comentado anteriormente, ese transporte discrecional público de viajeros interurbanos en la isla, lo que ha mantenido es fuera de las islas a ciertas plataformas. ¿Por qué? Sencillamente porque no cuentan con cupo de crecimiento en las islas y se verían abocadas a comprar las licencias que ya existan concedidas. Además, el hecho insular, como veníamos comentando en Canarias,
no permite que haya movilidad